chicos, vamos con el tercer momento de nuestra clase y vamos a hacer la explicación de dos antiguas sociedades muy poderosas, la antigua Grecia y el Imperio Romano. Muy bien, entonces para ubicar al territorio de Grecia vamos a llamar a nuestro amigo el mapa. Mapa, mapa, muy bien. Entonces encontramos que la antigua Grecia se ubicaba en el antiguo sur de Europa. Muy bien, en la actualidad existe el país que se llama Grecia, que proviene desde estas antigüedades, muy bien, y que todavía se llama Grecia. Aquí lo encontramos junto a este mar que se llama el mar Mediterráneo. Muy bien, chicos, y ahora las ciudades de la antigua Grecia estaban conformadas por diferentes ciudades que se llamaban polis. Dentro de las más importantes que existieron en su momento fue Esparta y Atenas. Muy bien, resulta que Esparta era una ciudad que se entrenaban a todas las personas para la guerra. En cambio, en Atenas se educaban a las personas para tener una buena urbanidad y para aprender sobre cuestiones de la vida. Muy bien, vamos ahora con otro elemento. Resulta que dentro de la antigua Grecia se empieza a fundar lo que conocemos hoy en día como sociedad. Muy bien, entonces se establecían ciertos papeles dentro de la sociedad y se empiezan a fundar los elementos o las bases de la política. Entonces es aquí en la antigua Grecia en donde se conocen lo que hoy en día también conocemos en nuestro territorio, que se llama la ciudadanía. Muy bien, entonces el ciudadano es aquella persona que tiene el derecho de habitar o de participar en las decisiones de una región. Entonces es en la antigua Grecia donde se inventa esta forma política. Pero no es como hoy en día que los ciudadanos pueden ser hombres y mujeres, sino que los ciudadanos solamente eran los hombres y había una condición: las mujeres no podían ser ciudadanas, los esclavos tampoco. Los esclavos eran aquellos que en guerras, como ya lo había dicho Esparta, iba a guerras y tomaban algunos prisioneros que los volvían esclavos. Entonces ellos nunca tenían el derecho a ser ciudadanos, ni tampoco los extranjeros. Entonces toda persona que viniera de un país extranjero no podía ser ciudadano de la antigua Roma. Muy bien, al igual que el antiguo Egipto, los griegos tenían dioses antiguos. Muy bien, dentro de esos dioses encontramos los más importantes, como lo es Zeus y Poseidón. Muy bien, ellos creían también en muchos dioses, pero estos dioses tenían ciertos valores y tenían ciertos poderes. Por ejemplo, Zeus poseía el poder del rayo. Poseidón dominaba todas las aguas y los mares que estaban en la Grecia. Muy bien, ahorita vamos con otro elemento. Muy bien, resulta que dentro de las ciudades de la antigua Grecia existía un lugar en donde ellos se reunían como una plaza principal, y esa plaza principal se llamaba ágora. Esa ágora se utilizaba especialmente para reunir a las personas en eventos, y en estos eventos se discutía acerca de democracia y de política. Muy bien, es algo muy importante mencionar que fue en la antigua Grecia en donde se funda la democracia, como hoy en día la vamos aplicando en los sistemas de gobierno, en el cual nosotros, el pueblo, elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, esto se funda en la antigua Grecia. Muy bien, vamos con el siguiente elemento. Entonces, aquí podemos encontrar que aspectos de la política antiguos de Grecia hoy en día la utilizamos en la sociedad actual, ya que, como ustedes pueden ver, los ciudadanos, los mayores de edad, votamos por nuestro representante, es decir, el presidente. Entonces, aquí tenemos una imagen alusiva a la filosofía.
Resulta que los antiguos griegos fueron los que fundaron la filosofía. Y ustedes me van a preguntar, teacher, ¿y qué es la filosofía? Muy bien, la filosofía es el arte de pensar, es decir, de uno sentarse un momentico a pensar en todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces ellos fueron descubriendo muchos cambios, fueron descubriendo, por ejemplo, los cambios climáticos, las estaciones del tiempo. Recordemos que también ellos tienen una base en el calendario, ya que se sentaban a observar todo lo que veían y allí fundan la filosofía. Muy bien, aquí tenemos una imagen alusiva a los Juegos Olímpicos. Entonces, resulta que los Juegos Olímpicos, los cuales vemos cada 4 años, en donde se enfrentan varios participantes en diferentes deportes, vienen fundados desde hace muchísimo tiempo en la antigua Grecia. Entonces, es allí donde se crean los Juegos Olímpicos. Muy bien. Vamos con el siguiente elemento, y era la actividad a la que se dedicaban los antiguos griegos. Entonces, ellos se dedicaban a la actividad también de la agricultura. Entonces, ellos cosechaban algunos elementos. Y aquí observamos una panorámica de la antigua Grecia y podemos observar que las casitas ya estaban construidas en ladrillo y en cemento. Muy bien, entonces ya se empieza a utilizar el ladrillo y el cemento. Podemos establecer los antiguos panteones o antiguos templos de los griegos, en los cuales se reunían a adorar a esos antiguos dioses. Muy bien, y algunos elementos de la antigua Grecia también estaban construidas por piedra. Muy bien, entonces todo esto lo vemos desde la antigua Grecia. Y finalizamos con una imagencita en donde podemos observar cómo era el día a día de esos antiguos griegos, y algo muy importante que mencionar de ellos es que eran personas que vivían bajo normas de humanidad. Es decir, aquí se empiezan a establecer las primeras normas políticas que rigen a la sociedad. Entonces eso es algo que hacemos hoy en día. Y aquí podemos también observar cómo trabajaban con algunas artesanías. Entonces muchos de ellos eran artesanos, y algo muy importante que se me olvidó contarles es que ellos eran excelentes arquitectos. Entonces ellos construían diferentes lugares. Muy bien, y ahora vamos con un imperio muy poderoso de la antigüedad, y llamamos a nuestro amigo el mapita. Mapa, muy bien. Y sale el mapa y nos va a ubicar la antigua Roma. ¿Dónde quedaba la antigua Roma? ¿En África? No. ¿En Asia? Tampoco. ¿En Europa? Sí. Pero, ¿en cuál lugar de Europa? ¿En Grecia? No. Recordemos que la antigua Roma está en esta ciudad, yo sé que la pueden ver aquí, que es la Botica. Mire que tiene una forma de bota. Entonces, justo en este lugar es donde se ubica el antiguo Imperio Romano, que hoy en día Roma ya no es imperio, sino es una ciudad capital de un país que se llama Italia. Muy bien, entonces Roma surge a partir de dos hermanos. Muy bien, los hermanos que fundaron la antigua Roma fueron Rómulo y Remo. Muy bien, ellos fueron los fundadores de la antigua Roma, y como yo se los había establecido en la clase pasada, fue un proceso de nomadismo en el cual se fueron asentando. Entonces estos dos hermanos crean una nación poderosa que fue el antiguo Imperio Romano. Muy bien, entonces aquí tenemos a Rómulo y a Remo. Resulta que hay una antigua historia en la cual cuentan de que ellos eran hijos de un lobo. Muy bien, y que ellos fueron los fundadores de todo Roma. Muy bien, pero eso solamente es una historia, no se me asusten. Y como podemos ver, Roma estaba constituida por varias villas
de la antigüedad. Entonces se fueron estableciendo en pequeñas villas y crearon el antiguo Imperio Romano. Hay algo muy importante que destacar, y es que los romanos tenían mucha similitud o compartían muchas cosas con los griegos, es decir, ir a Roma era prácticamente como ir a Grecia, y asimismo ir a Grecia era como ir a Roma. Solamente se diferenciaban algunos elementos, pero casi en todos los aspectos se parecían muy bien. Entonces vamos con el primer elemento. Y resulta que asimismo, como los dioses griegos tenían sus dioses, pues los romanos tenían sus dioses romanos. Muy bien, ellos también eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, de los cuales tomaron a esos dioses griegos y les cambiaron el nombre. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos dioses romanos, en el cual se destaca Júpiter. Resulta que habíamos hablado acerca de Zeus en la mitología griega. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Zeus era un dios y que tenía el poder del rayo? Muy bien, en la antigua Grecia. En Roma, ese Zeus no se llamaba Zeus, sino que se le cambiaba el nombre y se le llamaba Júpiter. Muy bien, entonces ellos también creían en varios dioses. Resulta que el rey de ellos ya no se le llamaba faraón como en Egipto, ni sacerdote como en Mesopotamia, ni ciudadano como se le decía en la antigua Grecia, sino que se le llamaba emperador. Muy bien, el emperador era la figura política que mandaba en la antigua Roma. Muy bien. Al igual que los antiguos griegos, ellos también tenían el sistema de votación y tenían algo que hoy en día se utiliza o se ve en la política colombiana o en la actualidad en estas sociedades actuales, como lo es el Senado. Entonces el Senado era el encargado de votar por ese emperador. Bueno, dentro de la sociedad romana encontrábamos clases sociales, y esto es algo muy nuevo que se veía en esa época, pero que ahorita se aplica también. Entonces, las clases sociales, dependiendo del nivel económico, es decir, de la plática de cada persona. Entonces, los más ricos se les llamaban patricios. Resulta que esos patricios tenían dinero y también tenían títulos dentro de la corona del emperador. Muy bien, algunos eran duques, otros eran eran archiduques. Entonces tenían diferentes sistemas dentro de esa nobleza. Habían unos que también se llamaban varones o guerreros. Muy bien, dentro de esa sociedad encontramos a la segunda, que son los plebeyos, y ellos estaban debajo de los patricios y eran todas las personas del común, es decir, las personas del pueblo, que se dedicaban a diferentes labores como era la agricultura y la artesanía. Muy bien, y por último, en el último escalón, encontramos a los esclavos. Entonces los romanos también se preparaban para la guerra, y cuando combatían con otros imperios, tomaban prisioneros que se convertían en esclavos. Muy bien, y los esclavos tenían que hacer labores fuertes y arduas, tenían que elaborar todo tipo de calles y construcciones y no se les pagaba ningún peso. Muy bien, aquí podemos observar cómo era ese ejército de romanos, en los cuales se llamaban legionarios. Muy bien, entonces eran ejércitos muy grandes y ellos tenían la costumbre de ir a invadir a otras regiones, ya que el Imperio Romano se extendió por toda Europa. Muy bien, vamos con otra imagen, y aquí podemos observar cómo era la panorámica de la antigua Roma. Entonces podemos observar calles completamente arregladas, podemos encontrar las casitas de las personas y los antiguos coliseos o los antiguos templos en los cuales se celebraban culto a estos dioses romanos. Bien, aquí podemos observar dentro de los lugares que se fueron creando en esa antigua Roma, encontramos los circos, los teatros,
los balnearios y las escuelas. Muy bien. Algo muy importante que mencionar es que en el antiguo romano, en el antiguo imperio romano, se empiezan a crear todo tipo de lugares pertenecientes a una ciudad. Entonces los balnearios permitían a las personas bañarse como hoy en día lo es una piscina. Por ejemplo, en los teatros que se presentaban diferentes obras. Y algo también muy importantísimo es que en la antigua Roma se crea el primer sistema de acueducto. Muy bien, entonces ellos ya no tenían que establecerse al lado del río, sino que buscaban la manera de que la agüita que estaba en el río lejos llegara hasta cada una de las casas de los habitantes. Muy bien, y como lo había dicho, se funda algo muy importante que hoy en día conocemos y ustedes van a este lugar a aprender mucho. ¿Cómo se llama este lugar? Muy bien, las escuelas. Entonces, las escuelas se fundan en la antigua Roma. Muy bien. Vamos con las actividades que desempeñaban y ellos también se dedicaban a la agricultura, cultivo de todo tipo de semillas y también se dedicaban a la ganadería, es decir, al cuidado de las vaquitas. Muy bien, aquí podemos ver cómo se organizaba el antiguo coliseo y en estos coliseos también se hacían diferentes eventos de tipo político. Bien, y finalizamos con algo muy importante y es que en la antigua Roma se crearon las calzadas, es decir, las calles, y esas calles ya no eran de tierra, sino que se fueron creando de barro. Muy bien, entonces aquí tenemos una muestra de cómo eran esas calles de la antigua Roma. Muy bien, chicos, espero que hayamos aprendido muchísimo de todas estas sociedades antiguas. Muy bien, como lo pueden ver, todas estas sociedades tenían cosas parecidas y otras totalmente diferentes. Lo importante es que estamos conociendo un nuevo mundo y ese nuevo mundo era un mundo completamente antiguo. Muy bien, como lo pueden ver, es un tema muy interesante y la próxima clase lo vamos a reforzar. Dios me los bendiga, los quiero mucho, bye.